This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. I'm Livy Dunn, All-American gymnast and Viore athlete. When you travel and train as much as I do, you find happiness where you are. On the mat or on the sand, movement and comfort are essential. That's why I live in Performance Joggers by Viore. Made from DreamKnit fabric that's made of 89% recycled materials, effortlessly soft and made to move as much as I do. My happiness starts here, in the softest joggers on the planet. Get 20% off your first purchase at Viore.com/Livy. That's VUORI.com/LIVVY. Exclusions apply. Not only will you receive 20% off your first purchase, but enjoy free shipping on any U.S. orders over $75 and free returns. Go to Viore.com/Livy and discover the full versatility of Viore clothing. Exclusions apply. Visit the website for full terms and conditions. Desde las primeras páginas de la Biblia aparece una figura misteriosa en el jardín del Edén, una serpiente distinta a cualquier cosa que hayamos visto desde entonces. Habla con inteligencia, desafía el mandato de Dios y pone en marcha la mayor caída en la historia humana. Pero la verdadera naturaleza de esta serpiente es mucho más profunda y mucho más peligrosa que una simple culebra en un jardín. Esto no es mitología. No es fantasía, es una guerra espiritual arraigada en la historia real, oculta a plena vista y desplegada a lo largo de toda la vida. Hoy descubriremos las capas ocultas de la serpiente en Génesis. ¿Quién o qué era esta criatura? ¿Era realmente solo una serpiente? ¿Era Satanás? ¿O podría ser algo completamente distinto? Veremos cómo encaja la serpiente dentro del consejo divino del cielo y rastrearemos su legado desde Edén hasta Egipto, desde la cruz hasta el golpe final en el Apocalipsis. Al final de este estudio, no solo sabrás quién era la serpiente, comprenderás lo que todavía representa y lo que Jesús vino a conquistar. Este es el secreto de la serpiente en Génesis, y lo que revela el texto hebreo te sorprenderá. Comencé. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice: «Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho». A simple vista parece que estamos hablando de un animal ordinario, pero cuanto más profundizas en el hebreo, más capas emergen. Nayash se traduce comúnmente como serpiente, pero eso apenas raspa la superficie. La raíz Nehashe en yote es hecha. Se utiliza en varios contextos en el Antiguo Testamento. En Números, capítulo 21, versículo 8, se refiere a una serpiente de bronce, pero también está relacionada con la idea de adivinación o encantamiento. En Génesis, capítulo 44, versículo 5, se usa la misma raíz en referencia a la copa de plata de José utilizada para adivinar. ¿No es esta en la que bebe mi Señor, y por la que ciertamente adivina? ¿Qué implica esto? Que Nayash podría no significar simplemente serpiente, sino más bien un ser brillante, o un encantador, una entidad sobrenatural con habilidades en manipulación y en... Algunas tradiciones judías antiguas y cristianas tempranas creían que el Nayash no era en absoluto una serpiente, sino más bien un ser divino o angélico, uno que tomó una forma engañosa. Según algunos eruditos y comentaristas hebreos, la forma sustantiva de Nayash puede significar serpiente. La forma verbal puede significar adivinar o susurrar encantamientos. Y en el idioma ugarítico y otros paralelos semíticos, palabras similares describen seres celestiales brillantes, figuras serafines, con forma de serpiente o de dragón. Por eso algunos proponen que esta serpiente no era una serpiente como la imaginamos hoy, sino más bien un ser tipo serafín, un brillante, que tenía inteligencia, habla y conocimiento divino. En Isaías, capítulo 6, los serafines son seres celestiales, literalmente, los ardientes, con alas, voz y gloria. Algunos estudiosos creen que la serpiente en Edén podría haber sido alguna vez un serafín, un guardián del espacio sagrado, que se volvió rebelde. Génesis, capítulo 3, versículos 2 al 5, describe algo asombroso. La serpiente y la mujer conversan. Ahora, haz una pausa por un momento. ¿Por qué Eva no parece sorprendida? ¿Por qué no dice, espera, ¿por qué un animal me está hablando? Esto no es un cuento de hadas.
Es un momento teológico cargado de la cosmovisión antigua. En Edén, los seres humanos y los seres divinos compartían el mismo espacio. Edén no era solo un jardín, era un reino divino, un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Adán y Eva no estaban solos, se encontraban en presencia del consejo divino. Ver Job, capítulo 1, versículo 6. Salmo, capítulo 82, versículo 1. Así que es muy posible que esta serpiente no fuera una simple serpiente, sino un miembro del ámbito divino, apareciendo en una forma radiante o astuta. De hecho, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14, nos da una pista. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué podría ser? Que Eva fue tentada no por una criatura grotesca, sino por algo hermoso, algo que parecía sabio, radiante y digno de confianza. Génesis, capítulo 3, versículo 14. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Esto ocurre después de la caída, entonces antes de la maldición, la serpiente no se arrastraba. Puede que estuviera erguida, puede que tuviera extremidades, alas o incluso una forma humanoide. Textos judíos antiguos como el libro de Enoc y el Talmud incluso especulan que la serpiente originalmente tenía piernas o la capacidad de caminar y razonar. Esta maldición no fue solo física, fue una humillación simbólica. Lo que una vez estuvo erguido y elevado fue derribado. Lo que una vez comunicaba secretos divinos fue reducido a comer polvo, una metáfora bíblica de derrota. Vergüenza, Miqueas, capítulo 7, versículo 17, Isaías, capítulo 65, versículo 25. Durante generaciones, los cristianos han identificado a la serpiente en Edén con el mismo Satanás. Pero aquí está la pregunta: ¿dice eso realmente el texto de Génesis? Miremos más de cerca. En Génesis, capítulo 3, conocemos a la serpiente Nachash, que tienta a Eva, tuerce las palabras de Dios, y juega un papel clave en la caída de la humanidad. Pero fíjate, el nombre, Satanás, no aparece ni una sola vez. El texto simplemente lo llama la serpiente, y solo lo describe como más astuta que todos los animales del campo. Durante miles de años, este hecho ha generado debate. ¿Era la serpiente un animal literal, un símbolo de la tentación? ¿O era realmente Satanás disfrazado? Avancemos hasta el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Aquí, Juan conecta los puntos: el dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás. Él los identifica como un mismo ser, el engañador del mundo entero. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 2, lo confirma: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Así que, para cuando llegamos al Nuevo Testamento, la conexión es clara, pero aquí viene el giro en la teología hebrea temprana, especialmente durante la época en que se escribió Génesis. Satanás. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. This episode is brought to you by Starbucks. Smooth, bright, deliciously crafted. Introducing Starbucks Sansera Blend, their smoothest, brightest coffee yet. It's a new kind of light roast, one that's packed with so much flavor, it shines no matter how you brew it. So go ahead and try it hot, iced, black, or with a splash of creamer. Visit athome.starbucks.com/Sansera-blend-coffee to bring Starbucks Sansera Blend home. Choice Hotels gets you more for your money so you can maximize any road trip. Like with the road trippers we see here in their natural habitat, the breakfast area at a Comfort Inn. Here's a dad teaching his son how to make waffles, fluffy golden waffles. There's a mom making sure her daughter eats some fruit to avoid the "I'm hungry" from the back seat. And a sibling standoff over the last muffin. This is the cycle of vacation maximizationing in all its glory. Check into more. Book direct at choicehotels.com. No siempre se entendía como el diablo que imaginamos hoy. De hecho, en el Antiguo Testamento el término Satanás, Shaitan, se usa como un título, no como un nombre propio.
significa acusador, adversario o opositor. Por ejemplo, Job capítulo 1 versículos 6 al 7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Este Satanás no es un demonio de fuego con cuernos, es más bien como un fiscal celestial, autorizado por Dios para poner a prueba a Job. Así que, durante el tiempo de Génesis, Satanás aún no se entendía como el príncipe de las tinieblas. Esa figura más profunda y desarrollada tomó forma a lo largo de los siglos, especialmente en la literatura judía del Segundo Templo y en el Nuevo Testamento. Aunque Génesis no llama a la serpiente Satanás, las tradiciones judías tempranas la veían como algo más que una simple criatura. Algunos creían que era un ser divino caído, un miembro del Consejo Celestial, quizás uno de los hijos de Dios. Ver Job, capítulo 1, versículo 6. Génesis, capítulo 6, versículo 2. ¿Por qué? Porque la serpiente en Génesis, capítulo 3, habla, engaña con conocimiento teológico, desafía la autoridad de Dios y luego es maldecida por el mismo Dios. Este comportamiento no se alinea con los animales, sino con seres inteligentes y rebeldes. Escritos judíos como el primer libro de Enoc y otras obras intertestamentarias describen a los vigilantes o seres celestiales que desobedecieron a Dios y corrompieron a la humanidad, lo cual encaja con el patrón de la serpiente. Ecos en Ezequiel e Isaías, la caída de un ser glorioso. Dos pasajes proféticos clave profundizan el misterio. Ezequiel, capítulo 28, versículos 3 al 17. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, querubín grande, protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Aunque esta profecía se dirige al rey de Tiro, la imagen parece demasiado celestial para referirse solo a un mortal. Querubín ungido, en Edén, derribado por orgullo. Esto recuerda fuertemente la caída de un ser celestial. Muchos creen que es una representación simbólica de la rebelión original de Satanás. Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, seré semejante al Altísimo. Nuevamente, este pasaje se dirige al rey de Babilonia, pero a menudo se interpreta con un doble sentido. Un nivel habla del orgullo terrenal. El nivel más profundo habla de una insurrección cósmica. Lucero, del latín Lucifer, que significa portador de luz. Es el nombre traducido del hebreo Ha'il Ben, She-Har, Hel Ben Shahar, brillante, hijo de la aurora. Esto nos lleva de regreso a la serpiente, brillante, orgullosa, derribada, una vez en Edén. Ahora pongámoslo todo junto. La serpiente en Génesis no se llama directamente Satanás, pero actúa como un engañador, habla contra la palabra de Dios, y luego es maldecida, y se profetiza que será aplastada por la simiente de la mujer. Génesis capítulo 3, versículo 15. Para el tiempo del Apocalipsis, se la identifica claramente como Satanás, la serpiente antigua. Incluso Pablo hace referencia a esta conexión. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. La serpiente pudo haber comenzado como una figura misteriosa, envuelta en ambigüedad. Pero con el tiempo, las Escrituras corren el velo revelando a un ser no solo astuto, sino también rebelde a nivel cósmico, un acusador divino, un engañador, un opositor del orden de Dios. Una figura cuya caída dio forma a la historia humana. La serpiente no era simplemente una culebra, fue el primer enemigo de la humanidad. Y la guerra que comenzó aún sigue librándose. Para comprender mejor la identidad más profunda de la serpiente en Génesis, debemos dejar de lado nuestras suposiciones modernas y entrar en la cosmovisión de los antiguos hebreos, un mundo donde el cielo no estaba vacío y donde los seres divinos operaban bajo la autoridad de Dios en el ámbito espiritual. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Este versículo ha desconcertado a los estudiosos durante siglos. ¿Quién es nosotros? ¿Está Dios hablando consigo mismo en plural? ¿Es esto una alusión a la Trinidad? ¿O podría ser alguien más? Aunque los cristianos suelen ver aquí una prefiguración de la Trinidad,
Los antiguos lectores israelitas lo habrían entendido de otra manera. En la cosmovisión del antiguo cercano oriente y en la Biblia hebrea, Dios no está solo en el reino celestial. Está rodeado por un consejo de seres espirituales, a veces llamados el ejército celestial. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 19. Hijos de Dios. Job, capítulo 1, versículo 6. Capítulo 38, versículo 7. Elohim. Salmo, capítulo 82, versículo 1. Forma plural, usada contextualmente para seres divinos. Salmo, capítulo 82, versículo 1. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Hebreo. Elohim está en la Adat, en la asamblea divina. Él juzga entre los Elohim. Aquí Dios, Elohim, aparece presidiendo sobre otros Elohim, no otros dioses en un sentido politeísta, sino seres espirituales inferiores, sujetos a su autoridad. Este era el consejo divino, una jerarquía espiritual, estructurada de seres que sirven en la corte celestial de Dios. Algunos como mensajeros, otros como vigilantes, escribas o guardianes. Ahora volvamos a Edén. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. This episode is brought to you by Chevrolet. Chevy certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit Chevrolet.com/service to learn more. La serpiente entra en la narrativa con habla, inteligencia y razonamiento moral. Entiende los mandamientos de Dios y es capaz de dialogar teológicamente con Eva. Eso no suena como un animal común. Entonces, ¿quién o qué era? A la luz de la cosmovisión del consejo divino, muchos estudiosos creen que la serpiente era un ser espiritual, posiblemente un hijo de Dios, parte del consejo celestial de Dios. Job, capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. El término hijos de Dios, Ben Yah, Layem, Bineha, Elohim, se refiere a seres divinos en la corte de Dios, y Satanás. Aquí no es todavía un nombre propio, sino un título, el acusador. Así que es completamente coherente con el pensamiento hebreo que un ser espiritual de este consejo celestial tuviera acceso a Dios, al Edén e incluso a la humanidad. Esta idea no es exclusiva de la Biblia. Otros textos antiguos también describen rebeliones celestiales. El libro de Enoch, no canónico, pero influyente en el pensamiento judío temprano, describe cómo ciertos vigilantes, seres celestiales, se rebelaron contra Dios, descendiendo a la tierra, enseñando conocimiento prohibido y corrompiendo a la humanidad. En Génesis, capítulo 6, versículos 1 al 4, vemos un pasaje misterioso sobre los hijos de Dios tomando esposas humanas, lo que resulta en los nefilim gigantes o poderosos de la antigüedad. Estos hijos de Dios son entendidos ampliamente como seres espirituales que cruzaron un límite al igual que la serpiente. Todos estos textos reflejan un tema común. Un ser divino se salió de su lugar, rechazó el orden de Dios y buscó elevar o corromper a la humanidad. Ahora considera esto, Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27. Hagamos al hombre a nuestra imagen y que tenga dominio. Dios no solo crea a la humanidad a su imagen, sino que también les da dominio sobre la creación. Eleva a los seres humanos a una posición de honor y responsabilidad, reflejando su propio gobierno.
Esto pudo haber provocado envidia. Muchos pensadores judíos antiguos sugirieron que la rebelión de la serpiente fue impulsada por los celos. Un ser celestial, quizás alguna vez glorioso y de confianza, resentía el papel exaltado de la humanidad y actuó para sabotearlo. Salmo, capítulo 8, versículos 4 al 5. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. La serpiente, posiblemente en otro tiempo un guardián del Edén, no podía soportar la idea de que los humanos se convirtieran en semejantes a Dios. Así que susurró la mentira: seréis como Dios. Génesis, capítulo 3, versículo 5. Esta idea de rebelión divina en un espacio sagrado no es exclusiva de Génesis. En Isaías, capítulo 14, y en Ezequiel, capítulo 28, leemos sobre un ser brillante en Edén que cayó del cielo por orgullo. En Apocalipsis, capítulo 12, un dragón, aquella serpiente antigua, es expulsado del cielo tras intentar usurpar la autoridad de Dios. En Daniel, capítulo 10, seres espirituales luchan por el dominio sobre imperios humanos, revelando la lucha cósmica detrás de los eventos terrenales. Estos no son mitos desconectados, son parte de un conflicto espiritual tejido a lo largo de toda la Biblia, comenzando en Edén con la caída de un ser que alguna vez fue glorioso y que usó el engaño para provocar la ruina de la humanidad. Cuando pensamos en el jardín del Edén, a menudo imaginamos un paraíso exuberante, un mundo pacífico y natural, lleno de árboles, ríos y animales. Pero ¿y si Edén no fuera solo un jardín? ¿Y si fuera algo mucho más sagrado, más estructurado, más divino? ¿Y si Edén fuera, en realidad, el primer templo? Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. Pistas de los profetas. En Edén, en el huerto, de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. El trabajo de tus tamboriles y flautas estuvo preparado para ti en el día que fuiste creado. Este versículo, aunque dirigido al rey de Tiro, está saturado de imágenes edénicas y parece describir a un ser glorioso que estuvo presente en el jardín de Dios. Los siguientes versículos dicen: Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Tú, querubín grande, protector, estuviste en el santo monte de Dios. ¿Lo notaste? Edén no es solo un jardín. Se lo menciona como un monte santo, un ámbito divino, un lugar de elevación, santidad y cercanía al trono de Dios. Esta idea no es nueva. Está respaldada por numerosos estudiosos, tanto judíos como cristianos. Esto es lo que ellos señalan. Edén tenía un límite. Génesis, capítulo 3, versículo 24. Custodiado por querubines. Tenía un santuario central, el árbol de la vida, que simbolizaba la presencia divina. A Adán se le dijo que trabajara y guardara el jardín. Génesis capítulo 2, versículo 15. Esas palabras hebreas Badei, Avad, Wai, Shei, Merei, Shamar son las mismas que usa la Torá para describir las funciones de los sacerdotes levitas que servían en el tabernáculo. Ver Números capítulo 3, versículos 7 al 8. Guardarán su cargo para servir en el tabernáculo. En otras palabras, Adán no era simplemente un jardinero, era un sacerdote encargado de custodiar el espacio sagrado, ministrar ante Dios y mantener el orden en la creación. Cada elemento de Edén apunta a un espacio santo. El árbol de la vida simbolizaba la comunión eterna con Dios. Los ríos que salían de Edén reflejan la imaginería de templos posteriores. Ver Ezequiel, capítulo 47. Apocalipsis, capítulo 22. La presencia de querubines custodiando la entrada después de la caída es un paralelo directo con los querubines bordados en el velo del templo. Éxodo, capítulo 26, versículos 31 al 33. Así que Edén era más que un paraíso, era la morada de Dios en la tierra. Era el prototipo del tabernáculo y luego del templo en Jerusalén. Ahora imagina esto. Entra la serpiente en este espacio sagrado, no solo como una criatura astuta, sino como un ser divino rebelde que alguna vez tuvo acceso a este monte santo. ¿Y qué hace? Desafía la palabra de Dios, distorsiona la verdad, tienta a la humanidad a desobedecer, introduce el desorden en lo que estaba perfectamente ordenado. Esto no se trataba simplemente de comer un fruto. Fue una violación del orden divino en el espacio más sagrado de la tierra. La serpiente profanó el templo, inició una rebelión espiritual en la misma presencia de Dios. Por eso el juicio es tan severo. Dios lo lanza al suelo, deberá arrastrarse sobre su vientre. Adán y Eva son expulsados de Edén, exiliados de la presencia de Dios, y querubines se colocan en la entrada con una espada encendida.
no solo para proteger el fruto, sino para custodiar la santidad de la morada de Dios. El acto de la serpiente en Edén es la primera guerra espiritual registrada en la Escritura. No se libró con armas, se libró con palabras, engaño y distorsión, y dio inicio a una batalla cósmica que continúa hasta hoy, entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas, entre el orden de Dios y el caos del enemigo. Esta escena prepara el escenario para cada batalla espiritual que sigue: Caín y Abel, la Torre de Babel, la guerra en el cielo, Apocalipsis capítulo 12, y, en última instancia, la victoria de Cristo sobre la serpiente en la cruz. En el momento en que Adán y Eva desobedecen, la atmósfera en Edén cambia. El diálogo entre la serpiente, Eva y Adán termina abruptamente, y Dios habla. Lo que sigue no es una explicación, es un juicio, una sentencia divina sobre tres culpables: la serpiente, la mujer y el hombre. Pero de todos los castigos, el que se dirige a la serpiente es el más misterioso y el más revelador. Génesis, capítulo 3, versículo 14. Comienza la maldición: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta es la primera maldición pronunciada por Dios en las Escrituras. Y no es solo un castigo, es una transformación. Este pasaje plantea una pregunta importante. Si ahora se le sentencia a arrastrarse sobre su vientre, ¿qué hacía antes? ¿Estaba erguida? ¿Tenía patas o alas? ¿Podía sostenerse? Muchas judías, incluidas las del Talmud y el Midrash, sugieren que la serpiente originalmente caminaba erguida, hablaba con fluidez e incluso irradiaba un aspecto ardiente o luminoso como un ser divino. De hecho, algunas tradiciones identifican a la serpiente con un serafín caído, un ardiente. Ver Isaías, capítulo 6, versículo 2, una clase de seres celestiales. Si esto es así, entonces la maldición no fue solo física. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at jif.com. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Fue una pérdida de posición, dignidad y estatus espiritual. La forma de la serpiente fue transformada de alta a baja, de ser quizás un ser majestuoso o incluso radiante, a convertirse en un símbolo de vergüenza y degradación. Arrastrarse en el polvo no era solo una incomodidad, era el signo supremo de derrota y deshonra en el mundo bíblico. Miqueas, capítulo 7, versículo 17. Lamerán el polvo como la serpiente. Isaías, capítulo 65, versículo 25. El polvo será el alimento de la serpiente. Es clara. Arrastrarse en el polvo significa estar separado de la autoridad, de la luz y del ámbito celestial. La serpiente ahora está confinada a la tierra, humillada y condenada no solo a una nueva forma, sino a un nuevo rol en la historia. Más profundo. Génesis, capítulo 3, versículo 15. Hoy pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente. La simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, versículo 15. Esto es más que poesía, es profecía. Este versículo es conocido como el protoevangelio, o primer evangelio. Es el primer rayo de esperanza en un mundo caído. Examinémoslo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. La decepción de la serpiente creó una fractura permanente entre el engañador y la raza humana, entre tu simiente y la simiente suya. Habrá dos linajes, la simiente de la serpiente que representa el mal, la rebelión y el engaño espiritual, la simiente de la mujer que representa el plan redentor de Dios. Este lenguaje no es solo biológico, es teológico.
Jesús hace Imaginamos referencia a este linaje espiritual cuando habla a los fariseos. Juan, capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y en primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, leemos: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. La parte más poderosa de este versículo es la línea final. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significa esto? La serpiente herirá el talón, una herida dolorosa, pero no mortal. La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, un golpe fatal. Esta es una referencia profética a Jesucristo, la simiente definitiva de la mujer. En la cruz, Satanás hirió su talón, le causó la muerte, pero por medio de su resurrección, Cristo aplastó la cabeza de la serpiente, venciendo el pecado, la muerte y el infierno de una vez por todas. Romanos, capítulo 16, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo. La Edén no fue un evento aislado. Fue el movimiento inicial en un conflicto espiritual que abarca toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Aunque la serpiente fue maldita en Edén, su influencia persistió. Continuó engañando, oponiéndose y desafiando los propósitos de Dios. Pero con cada acto de rebelión vino una nueva promesa de redención. El motivo de la serpiente o del enemigo detrás de la serpiente aparece una y otra vez, tomando nuevas formas a lo largo de distintas generaciones. Sigamos su rastro. Ezequiel, capítulo 29, versículo 3, habla y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Faraón rey de Egipto, el gran dragón que yeis en medio de sus ríos. A Faraón se le llama dragón. En hebreo, Tanin, una serpiente marina, un monstruo del caos. En la mitología egipcia, la deidad serpiente Apep, Apophis, representaba el caos, luchando constantemente contra el dios Sol Ra. Así que cuando Dios llama dragón a Faraón, está diciendo: te has alineado con el caos como la serpiente trató de esclavizar a Adán y Eva mediante el engaño. Faraón intentó esclavizar al pueblo de Dios mediante la opresión, pero así como la serpiente fue aplastada, Faraón sería derrocado por la mano poderosa de Dios. Avancemos ahora a los evangelios. Mateo, capítulo 12, versículo 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Jesús no solo usaba un lenguaje fuerte, estaba identificando a los fariseos como la descendencia de la serpiente. Esto conecta directamente con Génesis, capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. En ese momento, Jesús traza una línea. Aquellos que se oponen a la verdad, distorsionan la palabra de Dios y conducen a otros a la oscuridad, están siguiendo los pasos de la serpiente. Y esta confrontación se intensifica hasta llegar a la cruz. El apóstol Pablo comprendía claramente el peligro espiritual que persistía mucho después de Edén. Capítulo 11, versículo 3. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Las tácticas de Satanás no han cambiado: confundir la verdad, torcer la palabra de Dios, sembrar duda, desviar el corazón de Cristo. Pablo advierte a los creyentes: el mismo enemigo que engañó a Eva sigue susurrando mentiras hoy. Pero Pablo no termina con temor, termina con esperanza. Romanos, capítulo 16, versículo 20, la promesa de victoria. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Este versículo refleja Génesis, capítulo 3, versículo 15, pero ahora el aplastamiento de la cabeza de la serpiente se comparte con la iglesia. Gracias a la victoria de Cristo, ahora participamos en la derrota de la serpiente. Cada vez que la verdad vence al engaño, cada vez que un alma es rescatada de la oscuridad, cada vez que elegimos al Espíritu en lugar de la carne, estamos ayudando a aplastar la influencia de la serpiente. La serpiente queda completamente desenmascarada en el último libro de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 2. O aprendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Aquí, todos los títulos se fusionan en uno solo: el dragón, la serpiente antigua. El diablo, Satanás. Este es el mismo ser que tentó a Eva, el mismo que actuó por medio de Faraón, el mismo que se opuso a Cristo, pero ahora ha llegado su fin. En la cruz, Satanás hirió el talón del Mesías. Pero mediante la resurrección, Jesús aplastó su cabeza. Colosenses, capítulo 2, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Y en Apocalipsis, capítulo 12, vemos a una mujer que representa al pueblo de Dios dando a luz a un hijo varón, el Mesías, mientras el dragón espera para devorarlo. Pero el niño es arrebatado hacia Dios, y el dragón es arrojado. La rebelión de la serpiente termina donde comenzó, en terreno sagrado. Pero la historia de la serpiente comienza en Edén, pero termina en el lago de fuego. Comenzó como un engañador, susurrando mentiras a Eva. Termina como un enemigo derrotado, aplastado bajo los pies de Cristo y su pueblo. La batalla aún puede continuar hoy, pero el resultado ya está escrito. Jesús es la verdadera simiente de la mujer. Y la serpiente, su tiempo es corto, su destino está sellado, su cabeza ya está bajo el talón del... Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy, después de una hora de desentrañar capas de hebreo antiguo, profecía bíblica y guerra espiritual? Nos queda una verdad innegable. La serpiente en Edén no era solo una culebra, era un ser divino rebelde, un engañador, un enemigo cósmico, que desde el principio apuntó contra la imagen de Dios en la humanidad. No simplemente tentó a Adán y Eva con fruto, trató de desmantelar todo el plan de Dios para sus hijos. Desde Edén hasta Egipto, desde Babilonia hasta los fariseos, desde el engaño espiritual en tiempos de Pablo hasta la confusión y el compromiso espiritual de hoy, la serpiente siempre ha tenido la misma misión: separar a la humanidad de Dios, socavar tu propósito, impedir que descubras quién eres realmente, una imagen amada y escogida del Altísimo. Pero aquí están las buenas. Juan, capítulo 3, versículos 14 al 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué giro tan poderoso e irónico! En Números, capítulo 21, el pueblo de Israel fue mordido por serpientes ardientes tras su rebelión. Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce sobre una asta, y los que la miraban con fe vivían. Jesús hace referencia a esa serpiente, ese símbolo de la maldición. Hi, welcome to IKEA. This is my college campus. Correct, but I see you're on IKEA.com ordering some college items. My daughter's room is pretty bare. We need a lamp, some comfy pillows, her favorite stuffy. Dad! With pickup options, we've got what you need to conveniently order IKEA. Literally anywhere. Sweet, more time for gaming. And studying. Wait, where are you going now? Got to show the ultimate Frisbee team how easy it is to order from IKEA. Get IKEA whenever, wherever, however you want. Choose from thousands of pickup locations, affordable delivery options, and more. When you're separating from the military, no one tells you how hard it can be to get your civilian life up to speed. But with VA benefits, it doesn't have to be. From the VA home loan requiring no down payment, to the GI Bill covering tuition, books, and cost of living, to VA healthcare offering top-ranked, low-cost care designed specifically for veterans, all the support you need is at VA. I'm here telling every veteran because I wish someone had told me. Get what you earned. Visit choose.va.gov. Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here. With EA Sports College Football 26, you can rise from high school recruit to Heisman legend or cement your legacy as a coach by leading your program to glory. Pre-order the deluxe edition of the game today as part of the MVP bundle at go.ea.com/MVP-bundle to start playing 3 days early and more. EA Sports College Football 26 is rated E for everyone. Includes in-game purchases, including random items. Y dice, ese soy yo me convertiré en la maldición por ti. Ver Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Permitió que el enemigo hiriera su talón en la cruz para poder aplastar la cabeza de la serpiente para siempre. ¿Qué significa eso para ti? Significa que las mentiras de la serpiente no tienen por qué definirte. Significa que tu pasado, significa que la vergüenza que entró por medio del Edén ha sido cubierta por la sangre del Cordero. No viviendo bajo el engaño. Aférrate a la palabra de Dios, camina en la verdad de tu identidad, rechaza el susurro del enemigo. Y recuerda, Jesús no vino solo a exponer a la serpiente, Él vino a destruirla. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La batalla que comenzó en Edén terminó en el Calvario, y ahora caminamos en esa victoria. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Vences no por tu fuerza, sino por aquel que fue levantado, quien llevó la maldición y rompió el poder de la serpiente para siempre. Amigo, si este mensaje abrió tus ojos, no te vayas sin ser transformado.
Deja que fortalezca tu fe. Deja que despierte tu espíritu. Deja que te recuerde que eres parte de una guerra, pero también de una historia de victoria. Asegúrate de dar me gusta, comentar y suscribirte para recibir más estudios bíblicos profundos como este. Y comparte esto con alguien que ha estado escuchando las mentiras de la serpiente, alguien que necesita conocer la verdad. Porque la serpiente tal vez aún susurre, pero la voz del pastor es más fuerte, y en Cristo la cabeza del enemigo está aplastada.